Estamos con el doctor Diego González Machín, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, su plática de hoy, que fue sobre sustancias químicas, nos gustaría saber por qué sustancias químicas. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación que nos hizo la universidad para estar presente en esta semana de ingeniería, donde los alumnos están intercambiando información con profesores de diferentes universidades del país, y también fuimos invitados, y agradezco mucho esa invitación a la Organización Panamericana de la Salud con el tema de las sustancias químicas. Las sustancias químicas en la actualidad constituyen un problema porque son de uso cotidiano. Estamos hablando de cifras de más de 100.000 sustancias químicas que la población usa habitualmente, sea en las presentaciones de medicamentos, de productos del hogar, de plaguicidas, de productos industriales, de drogas de abuso, etcétera, ¿no? Y son sustancias químicas que están involucradas en accidentes, por ejemplo, en el hogar, con los niños, pero también en exposiciones tóxicas a nivel ocupacional y en otros ambientes, y también están involucradas en emergencias químicas. El tema que nosotros estuvimos presentando hoy es darle a los alumnos herramientas a donde ellos pueden acceder a la buena información relacionada con sustancias químicas y también acceder a la información cuando ellos tienen que responder a un caso de intoxicación o responder a una emergencia propiamente dicha, ¿no? Y lo otro, dejarles dos herramientas más: cómo intercambiar información con el resto de los países de Latinoamérica y el Caribe, y cómo ellos también pueden autoaprender, ¿no? Que fue la parte de los cursos de autoaprendizaje. Que se dieron el día de ayer. Ayer dimos un taller práctico, el día de hoy dimos una conferencia, pero el día de ayer estuvimos dando un taller práctico de 3 horas de duración, donde todos los alumnos estuvieron sentados en sus computadoras, accediendo a las bases de datos, y ahí lógicamente fue algo mucho más dinámico porque lo estuvimos trabajando con ejercicios prácticos reales de búsqueda de información, y realmente fue bien impresionante la disposición y número uno, pero número dos, el bagaje de conocimiento que ya ellos traían. La universidad trabaja este tema aquí en ingeniería ambiental, trabaja el tema de las sustancias químicas, entonces muchos alumnos ya tenían conocimiento de algunas de las bases de datos que estuvimos presentando, y lógicamente pienso que salimos todos enriquecidos. Ellos aprendieron y yo también. Claro, ¿no? Por supuesto. En el contexto latinoamericano, ¿cuáles son las sustancias químicas más nocivas que se pueden encontrar? Sí, esto varía mucho de país en país y también de región dentro de un país. Realmente las intoxicaciones más frecuentes que nosotros vemos son intoxicaciones, sean accidentales o intencionales, con medicamentos. Esa es la principal causa de intoxicación en la media de nuestros países. Sin embargo, dependiendo de la región donde nos encontremos en el país, otra de las causas más frecuentes de intoxicaciones van a ser los plaguicidas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de regiones agrícolas, donde hay mucha exposición, a veces por desconocimiento, a veces por falta de uso del equipo de protección personal, por el uso indiscriminado de este tipo de productos para uso agrícola, hay muchas intoxicaciones por plaguicidas. Y los reportes que vemos aquí en México van en esa línea también. Las primeras causas están entre medicamentos y plaguicidas, ¿no? Bueno, me llama muchísimo la atención el escuchar sobre los medicamentos. O sea, eso nos pone a nosotros a pensar muchísimo sobre si estamos recibiendo un servicio de salud adecuado. Porque, bueno, si son medicamentos, ¿qué pasa, no? La mayoría de las intoxicaciones por los medicamentos no es por una mala indicación. O sea, no es por un uso inadecuado de los servicios de salud, no es por un uso inadecuado de recomendaciones médicas.
la mayoría está más relacionada con accidentes en el hogar. Por ejemplo, la abuelita que toma un tipo de medicamento para el corazón, pero deja el frasco de medicamentos en la mesita de noche. Ahí hay un gran riesgo de que los niños, por ejemplo, accedan a los medicamentos. Los niños son capaces de hacer todo lo que nosotros no imaginamos. Entonces, cuando nosotros dejamos un medicamento al alcance del niño, cuando nosotros dejamos un plaguicida, por ejemplo, debajo del fogón o al lado del lavadero, y lo colocamos además, ahí va el otro error, lo colocamos en una botella de Coca-Cola. El niño va buscando el líquido, el niño lo va a tomar. Entonces, ese es el tipo de intoxicaciones que nosotros, cuando hablamos de medicamentos, nos referimos más. Es accidentes en el hogar y sobre todo, y también aquellos medicamentos que se toman en sobredosis para generar intentos de suicidio, que eso también lo vemos mucho en nuestros servicios, ¿no? Sí. Con respecto a la vivienda, sobre todo a la rural, porque vimos unas imágenes ahí donde puede ser cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Entonces, sin embargo, usted comentaba de que hay muchos problemas de contaminación por sustancias, pero son los usos y costumbres. Sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí que hace la Organización Panamericana de la Salud? Hoy en día hay una tendencia y son recomendaciones dadas por los organismos internacionales y entre ellos la Organización Panamericana de la Salud, de tratar de sustituir el uso de los fogones de leña por gas y por otro tipo de combustibles, ¿no? Nosotros estamos recomendando esto porque hay mucha contaminación en interiores, hay mucha afectación de las vías respiratorias, sobre todo en las mujeres que están expuestas constantemente al humo de los fogones de leña. Existen proyectos, aquí en México de hecho hay proyectos que los promueve sobre todo Sedesol, que están relacionados con el uso de estufas ahorradoras de leña, llamadas estufas ecológicas. De todas maneras, esto produce contaminación en interiores porque hay acúmulo de humos que provienen de esto, de combustible fósil, ¿no? Entonces, la recomendación es la sustitución gradual de este uso y costumbre, ¿no? Hemos tenido experiencias en proyectos relacionados con estrategias de viviendas saludables. Hay algunos videos inclusive disponibles en internet con esto, y donde hay que trabajar mucho la culturización, hay que trabajar mucho la educación de las comunidades para enfrentar a los riesgos que esto representa. Creo que es la única manera que tenemos de verdad de cambiar esas costumbres, ¿no? Y también por ahí podemos pensar en las famosas estufas solares, ¿no? Claro, también, claro, hay que buscar opciones. Hay opciones. Y a nivel urbano, en cuestión de contaminación por sustancias químicas, pero a nivel urbano me estoy refiriendo en la cuestión de vivienda. En cuanto al uso de sustancias químicas, ¿cómo andan las estadísticas de la organización? Sí, yo creo que a nivel urbano los grandes problemas se presentan más con lo que habíamos mencionado. O sea, el tipo de intoxicaciones por medicamentos y también por productos del hogar, que esa es una cosa, una recomendación que también hay que dejar. Hay muchos productos que se usan a nivel del hogar para la limpieza, por ejemplo, que están muy al alcance de los niños, ¿no? Y que generan, lógicamente, intoxicaciones, ¿no? Sí. Y ya para terminar, doctor, hay algo que nos inquieta a algunos de los que trabajamos el aspecto de vivienda. ¿Hay alguna relación entre lo que es la salud y la vivienda? Totalmente. De hecho, todo lo que nosotros trabajamos en el entorno vivienda son determinantes sociales de la salud. Hoy en día, el eslogan inclusive con el cual la Organización Mundial de la Salud lanzó la Comisión Mundial de los Determinantes Sociales de la Salud fue: ¿para qué regresar a una persona que tú tratas al medio donde vive si es allí donde se enfermó? Entonces, ahí estamos hablando de la gran relación que existe entre vivienda y salud, y por eso la promoción que desde la Organización Mundial de la Salud nosotros hacemos y que ponemos a disposición de la estrategia de vivienda saludable para generar promoción de salud, ¿no? Bien, pues estaremos atentos y trabajaremos sobre este asunto. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Fue un placer haberlo tenido con usted. Esta es su casa, es la segunda ocasión que viene y estamos seguros de que va a venir muchísimas veces. Seguramente. Sí. Muchísimas gracias al doctor Diego González Machín el habernos prestado algo de su tiempo para esta magnífica plática. Muchas gracias. Estamos con el doctor Víctor Hugo Sobranis Cruz, director de la División de Ciencias e Ingeniería. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué representa para la División de Ciencias e Ingeniería la Semana
de Ciencias e Ingeniería 2015? Bueno, esta es una excelente oportunidad para mostrar no solamente al interior de nuestra universidad, sino también a la sociedad misma, pues el estado actual en el que está nuestra división, tanto en el Departamento de Ciencias como Ingeniería, y pues eventualmente mostrar también a través de ciertos proyectos, trabajos que están haciendo nuestros estudiantes, de qué es lo que estamos haciendo. Básicamente es eso, y también hay un punto más que pues es la invitación que afortunadamente hemos tenido la oportunidad pues de que se realice de investigadores, de profesionales de altísimo nivel a nivel internacional. Entonces esto es mucho de lo que perseguimos en este tipo de eventos, en esta semana de la ciencia y la ingeniería. Ya llevamos 18 años haciendo esto, con distintos formatos en las distintas ediciones, pero ¿cuáles han sido los logros de llevar a cabo este evento? Bueno, hasta donde nosotros podemos decir por las estadísticas, han habido momentos en el que hemos logrado una buena captación de estudiantes para nuestra división, y creemos que eso es estratégico, ¿no?, desde diferentes puntos de vista. Y ciertamente, aún con el esfuerzo que se está haciendo a través de este tipo de eventos, en algunos momentos hemos tenido un decremento pues en nuestras matrículas, pero estamos totalmente convencidos de que este tipo de eventos y otras acciones que ya estamos planeando tomar, sí vamos nuevamente a despuntar con respecto a este asunto de la matrícula de nuestros programas educativos. Y creo que vale la pena mencionar que, con todo respeto por supuesto, que nuestra división y los programas educativos de nuestra división son columna vertebral de esta institución, sí, por la misma naturaleza pues de ciencias e ingeniería. Ahora, ¿se ha tenido algún indicador de que este tipo de eventos impacte positivamente en lo que es la formación del estudiantado? Sí, definitivamente, pues de hecho hemos tenido diferentes tipos de trabajos que han sido consecuencias de este tipo de eventos a nivel de monografías, de tesis, de proyectos. Entonces sí tenemos evidencias de productos como consecuencia de estas actividades en estas semanas de la ciencia e ingeniería, efectivamente, entre otras cosas. Bien, doctor, le agradecemos su participación. Muchísimas gracias por esta información y mucho éxito en esta Semana de Ciencias e Ingeniería 2015. Nos vamos a un corte de estación y regresamos con Voces Universitarias. Estamos con el doctor José Palacio Vargas. Él es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Doctor, bienvenido a esta Universidad de Quintana Roo. Gracias. Prácticamente es un honor para nosotros, más bien el que nos acompañe, sobre todo después de que usted tiene todo un currículum. Sabemos que usted, doctor, es una persona que ha investigado muchísimo sobre taxonomía y ecología, ha publicado en revistas nacionales e internacionales de gran prestigio y ha sobre todo dirigido muchísimas tesis sobre la temática. Nos gustaría saber, sobre todo por el tema que en esta ocasión fue invitado, sobre los bioindicadores en el suelo. ¿Qué significa? ¿Cuáles son esos bioindicadores? Sí, muy bien. Se trata de utilizar algunos elementos, algunos organismos que viven en el suelo y en la hojarasca, ¿sí?, como indicadores de las condiciones de salud del suelo. Entonces, con ellos podemos ver si un suelo está alterado por algunas sustancias o por condiciones particulares no solo de contaminación, sino también otro tipo de alteraciones producidas por los humanos. Sí. Este tipo de trabajos en un momento dado nos pueden servir para formular incluso hasta políticas públicas con respecto al uso del suelo. Sí, cómo no, ya que no solamente se trata de estudiar la taxonomía y describir las especies que viven en nuestras selvas y los bosques, sino también saber qué es lo que está ocurriendo en las zonas urbanas. Sí, otro aspecto muy importante es qué es lo que ocurre o cuáles son los elementos importantes para la formación de la composta. Hoy en día tenemos ese grave problema, ¿no?, que en
muchos lugares se produce no solamente una gran cantidad de basura inorgánica, sino también la basura orgánica, que proviene pues de centros de abastos, de supermercados, la poda en las ciudades de los árboles. Toda esta materia orgánica, en vez de que se use como relleno sanitario, mejor utilizarla en la composta, ver cuáles son los insectos más importantes que intervienen y de esa manera lograr generar de una forma rápida, más rápida de lo que lo hace la naturaleza, ¿sí?, suelos fértiles que puedan servir también para la ciudad, para el arreglo de jardines, camellones, pero también para la agricultura y de esa manera tener un beneficio con el estudio de la ecología de estos organismos. Con respecto a otros países, ¿México ha hecho algún trabajo que nos lleve al uso de estas sustancias? Perdón, no sustancias, perdón, estamos hablando de lo que es... Sí, mire, en algunos otros países se ha estudiado la composta, pero por ejemplo, quizás uno de los problemas más importantes que tenemos aquí en México, que somos productores de petróleo y que son, como usted mencionaba, sustancias que pueden alterar el ambiente, el suelo, esos derrames de petróleo que a veces abarcan extensiones muy grandes, es muy importante que sepamos qué insectos soportan estas contaminaciones de hidrocarburos, ¿sí?, y que pueden seguir actuando para degradar la hojarasca y de esa manera dar continuidad a la vida en estos suelos que han sido afectados. O sea, es un papel muy importante de lo que es el estudio de estos insectos para incluso lograr, ahorita que dijo usted que habló sobre el petróleo, lograr en un momento dado incluso revertir los problemas que nos causa el petróleo. Efectivamente. En primer lugar, usarlos como indicadores, qué especies son las que nos están señalando que este lugar ha sido altamente contaminado, qué especies son las resistentes y que podemos utilizarlas para regenerar esos suelos que han perdido fertilidad. Y creo que pues en países como los nuestros es muy relevante. ¿Cuáles son algunos de los problemas que usted ha encontrado con respecto al uso de lo que son estos insectos para tratar de solucionar estos problemas? Sí, el primer problema que se tenía es que se conocía muy poco la sistemática y las poblaciones naturales. Hoy en día hemos avanzado en el estudio de la sistemática del grupo particular de insectos que yo trabajo, en el cual a nivel mundial se conocen 10,000 especies. Ahorita en México ya conocemos cerca de 1,000 especies, que pueden ser muchas de ellas buenos bioindicadores, ¿sí?, de problemas de contaminación de distintas sustancias o de alteración de las selvas, de los bosques. Entonces la idea es de que tenemos que seleccionar qué familias, qué géneros, qué especies nos están dando indicios de qué está ocurriendo en el entorno que desafortunadamente se ha ido alterando y destruyendo. ¿Cómo impacta, en este caso ya más específico, cómo impacta esa deforestación en nuestro estado con respecto a el tener estos Sí, creo que aquí en el estado tenían y todavía tienen algunas selvas que son muy ricas en fauna y que los suelos tienen una gran cantidad de materia orgánica, pero una vez que se les da otro uso, se tiene el problema de que se van a alterar y que a veces se altera tanto que se pierde no solamente la vegetación, sino también estos organismos que son pioneros para crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vegetación. Sí, yo sé que han construido muchas carreteras, han construido muchos centros vacacionales, hoteles, y esto no deja de afectar el entorno. Entonces tenemos que ver cuál es la manera de utilizar estos organismos como bioindicadores y qué soluciones podemos dar para este tipo de problemas particulares. ¿Andamos en el estado un poquito mal en ese aspecto o sí hemos estado colaborando para hacer estos estudios? Sí, aquí afortunadamente en la universidad contamos con la doctora Vázquez, que tiene años trabajando con proyectos para estudiar reservas ecológicas, saber la biodiversidad y luego comparar con zonas que han sido afectadas en distintas partes. ¿Por qué? Pues por la agricultura, por la ganadería, cómo se han ido alterando y cuáles son las comunidades, las poblaciones de insectos que son más relevantes y que se pueden utilizar para recuperar la fertilidad de los suelos.
Muy bien, doctor. Esto, vamos a decir, es algo que en un momento dado creo que lo que nos hace falta es algo de educación ambiental. Claro. ¿Cómo anda este tipo de actividades en lo que es el país? ¿Hay mucha educación ambiental? ¿Hay programas que se dediquen a educación ambiental para que nos puedan llevar a participar en estos temas? Sí, sí hay algunos programas, pero yo creo que tendrían que ser un poco más integrales. Por ejemplo, este fue el año del suelo a nivel internacional. Sin embargo, creo que a nivel nacional ha habido poca participación debido a que hay poca gente que está formada en este campo. Necesitamos formar más especialistas. O sea, ese es el gran papel, el gran reto que tienen las instituciones de educación superior. Es uno de Tenemos los que retos. fomentar, e incluso puede ser desde la primaria, desde kinder, ¿no? Donde empezamos prácticamente con esa educación ambiental. Sí, es parte de la educación. Sí, ¿y cómo andaría la educación ambiental no sé si tenga usted algún dato en lo que es en el hogar, que es prácticamente donde deberíamos empezar con esta educación, ¿no? Claro, efectivamente, sí, yo creo que es muy importante que se comience con el hogar, ¿verdad? Que los padres den consejos a los niños, evitar tirar la basura en cualquier lugar, hacer la separación de la basura en orgánica e inorgánica, y toda la basura orgánica pues dirigirla para que pueda ser utilizada para un buen composteo, porque a veces ponen cosas que no se van a degradar, si la revuelven va a ser mucho más difícil, si hay contaminantes muy tóxicos, entonces pues la composta va a tardar mucho más y la producción va a ser muy lenta. Estamos con los doctores Javier Vázquez y Jaime Ortegón. Ellos son dos de los organizadores de esta Semana de Ciencias e Ingeniería 2015. Doctor Ortegón, ya tenemos algunos años que estamos organizando esta Semana de Ciencias e Ingeniería. Sin embargo, en 1997 nada más estábamos con sistemas de energía. Se unieron, o nos unimos, todas las áreas de ingeniería, antes de redes, pero ya por el 2003. ¿Cuál ha sido la experiencia en este evento, en esta unión que tenemos? Claro que sí. Realmente creo que fue una gran idea el hecho de reunir las ingenierías y ahora incluso también la licenciatura en manejo de recursos naturales en un gran evento, porque esto permite que haya una mayor interacción entre los estudiantes de toda la división de ciencias e ingeniería, y además nos permite tratar temas que consideramos de gran relevancia para todos los estudiantes de la división. Es decir, al contar con dos conferencias magistrales, una de arranque y una de cierre de la semana, nos permiten tener un mayor impacto hacia todos los estudiantes en general, sin importar de cuál sea la carrera que ellos están viniendo. Ahora, para designar prácticamente el tema con que abre la semana, con que abre este evento, ¿cuál es el criterio? Porque son 3 distintas ingenierías y tenemos a recursos naturales. Entonces, ¿cuál es el criterio para decir este es el tema que debemos de tratar como apertura de esta Semana de Ciencias e Ingeniería? Sí, en general hemos tratado de que haya una propuesta por parte de cada una de las ingenierías y la licenciatura hacia la conferencia de arranque y la de cierre. Y ya dentro del comité organizador hacemos como que un análisis de cuál es la que mayor impacto puede tener de manera transversal, y esa es la que se selecciona. ¿Es fácil esto? Pues algunas veces no lo es tanto, porque a final de cuentas sabemos que aun cuando tenemos similitudes también tenemos nuestras diferencias, pero siempre hemos logrado encontrar ese punto de acuerdo que nos permite atender lo mejor posible a los estudiantes. Gracias. Doctor Vázquez, ¿cuál considera que ha sido uno de los mayores aportes que nos ha dejado esta Semana de Ciencias e Ingeniería? Pues bueno, principalmente es que los alumnos pues logran enterarse de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, a nivel investigación, y también se van motivados. Yo creo que son uno de los principales aportes, la motivación sobre los estudiantes, y que permiten definir y reafirmarse aquí en la universidad, ¿no? También a agarrar ese amor hacia la universidad y saber que año con año va a haber un evento
que les motive y que les va a dar información sobre su formación académica, y no solamente académica, profesional, porque debemos recordar que aquí no solamente nos van a estar visitando investigadores muy reconocidos a nivel nacional, sino también vienen empresas a brindar algunos talleres, algunos cursos, seminarios, coloquios, lo cual refuerza sus conocimientos y, lo principal, los motiva. Esto quiere decir que sí hay mucha vinculación entre lo que es el sector empresarial y la carrera de ingeniería en redes. Actualmente tenemos la fortuna de tener efectivamente esa vinculación, pues precisamente viene la empresa Fortinet, que es una proveedora de servicios de tecnología a nivel nacional, viene la empresa Cisco, viene Stratel, viene alguna otra por allá que se me va el nombre, pero al fin y al cabo ellos están dando talleres que al fin y al cabo ellos van a ser sus clientes a largo plazo. Entonces se están capacitando, se están entrenando, y la vinculación entre el programa educativo pues existe, ¿no? Debo también comentarles que en varias de esas empresas que nos visitan laboran egresados de nuestra carrera de ingeniería en redes, ¿no? Y no solamente de aquí en Chetumal, ¿no? Sino también a nivel nacional. No necesariamente son estudiantes egresados que están aquí, sino que salieron, se capacitaron, fueron a las empresas, y muchos de ellos son quienes ahora vienen a compartir esa experiencia. Muy bien, muchas gracias. Creo que la experiencia entonces podríamos decir que tiene saldos positivos, porque después de todo, si estamos logrando esto, quiere decir que no solamente los muchachos se vinculan como para recibir alguna capacitación, sino que después ya son parte también de posiblemente esas empresas, ¿no? Entonces, o representan a otras empresas, lo cual pues es un saldo muy positivo, considero. Agradecemos el que nos hayan brindado su tiempo en esta pequeña entrevista. En las siguientes tomaremos quizá un poco más de tiempo y haremos por ahí algún análisis, ojalá y podamos tener tiempo de hacer una evaluación de lo que es esta Semana de Ingeniería 2015. Esperamos que los temas tratados en esta Semana de Ciencias e Ingeniería 2015 hayan sido de su interés. Soy Inocente Bojorquez y nos vemos en el próximo programa de Voces Universitarias.